no es ambientalismo. Es cambiar el mundo. La conciencia ecológica ya no es algo abstracto, un ideal lejano de un pequeño grupo de gente. Ya no es un sistema de creencias perteneciente a un par de locos. La conciencia ecológica, medioambiental, que incluye a la naturaleza, está empezando a entrar en los hogares, a las escuelas, a las universidades. Se empieza a hablar de concientización hasta en el laburo. Y esto pasa por algo muy obvio. Todos tenemos ciertas necesidades básicas que resolver. Y todos vivimos en el mismo hogar, en este singular planeta en la mitad del cosmos. Si nuestra civilización fue lo suficientemente inteligente como para crear herramientas a partir de transformar minerales de las montañas, casas a partir de la madera de los bosques y gestionar el agua de nuestros ríos para sembrar campos y crear alimentos, entonces tenemos que ser capaces de investigar cómo hacerlo sin dilapidar nuestro futuro. Y acá, un llamado de atención, un llamado a la solidaridad, que existan ganas de contagiar, que el 2% espiritual y mentalmente sustentable contagie al 20 y ese 20 estalle en 100. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Lo importante es no quedarse sin hacer nada. Empezar a prestarle atención a todas las decisiones que tomamos día a día. Porque son nuestras decisiones las que van cambiando nuestra vida y nuestra realidad. Si pudiésemos ejercer la capacidad que tenemos de tomar decisiones colectivas, estaríamos un poco más cerca de aquella frase que nos decía Guido, adaptada de Gandhi: no hay camino hacia la sustentabilidad es el camino. Bueno, Jorge, gracias por recibirnos. Queríamos hacerte algunas cuestiones, algunas preguntas sobre todo lo que es economía ambiental y principalmente arrancar preguntándote por qué este sistema de producción capitalista es sostenido por una cultura del consumo. Sí, yo diría no solamente el sistema de producción, sino que yo iría un poco más amplio a lo que es todo el sistema económico, está sostenido por el consumo. Y en este aspecto, y de acuerdo a lo que yo veo, digamos, de cuáles son tus preocupaciones respecto al ambiente, yo veo que esto no es nocivo, digamos. El cubrimiento de las necesidades de la población, la población se abastece dentro de este sistema económico, es decir, hablamos de sistema económico de todo el conjunto de productos y de servicios que en una sociedad se generan para ser consumidas por la misma sociedad. Y esto yo creo que es un aspecto que de alguna manera es feliz. ¿Por qué? Porque la población crece, las necesidades también, y cada vez vamos teniendo más productos que se están comercializando y que eso también da anclaje a más demanda de mano de obra, más insumos que se pueden producir en el mismo lugar o dentro del mismo país. En fin, da toda una circulación del dinero que, bien distribuido, no hace más que esa población crezca y se favorezca de eso, ¿no? Ahora, lo que se produce muchas veces también, o en la gran mayoría de casos, hace impacto sobre el ambiente. Ahora, la población o el humano viene transformando el ambiente desde que aparece en la Tierra, ¿no? Eso es, digamos, ineludible o muy difícil de revertir. La cuestión es, digamos, cómo todos, tanto aquel que consume como aquel que produce, nos hacemos conscientes del deterioro que le podemos hacer al ambiente. Son los pequeños grandes cambios de hábito que tenemos que tratar de ir metiendo en nuestras rutinas los que van a generar una nueva civilización. Cuando de a poco la sociedad entera hace una transformación de su existir, entonces la realidad va cambiando y aparecen leyes para legalizar lo que demandamos, aparecen nuevos productos creados con materiales que certifican un comercio justo y local, nuevos mercados, la educación incluye nuevos conocimientos y vamos creando una nueva forma de vivir en sociedad. Separar los residuos, consumir agua medidamente,
usar combustibles fósiles solo cuando sea realmente necesario, alimentarnos con comida crecida a menos de 100 kilómetros a la redonda, retomar la bicicleta como medio de transporte, apagar las luces que no estemos usando, son los primeros pasos, pero hace falta un poquitito más. Lo que sigue es tratar de estar informados. Si somos lo suficientemente afortunados como para tener un poco de rato libre a la semana para hacer lo que queramos, tenemos que dedicarle algo de tiempo a los problemas que están contaminando el planeta. Bueno, entonces venimos diciendo que nuestro accionar sobre el medio ambiente tiene un impacto. ¿Qué costos tendríamos que empezar a contabilizar en nuestras actividades para poder reflejar ese impacto? Como hablábamos del sistema económico, todos estamos mirando cómo con nuestro presupuesto poder satisfacer más necesidades o poder consumir más, ¿no? Entonces, en la medida que algo se encarece, nosotros vamos a ir consumiendo menos. Entonces, habría una estrategia, digamos, dentro de lo que podrían ser aquello que estudia o del cual se ocupa la economía ambiental, es de introducir en el precio de los productos o de los servicios que nosotros consumimos, de alguna manera ese costo o ese valor que nosotros, el valor de deterioro del ambiente. Entonces, si de alguna manera las instituciones o el Estado o el gobierno se ocupara de neutralizar esos deterioros, tendría un costo. Es decir, es posible que no podamos volver al estado natural, pero sí tratar de reducir esa alteración que se hace sobre el ambiente. Y una de las alternativas sería agregarle al costo del bien o del servicio que nosotros consumimos el costo de mantener el ambiente mucho más, menos perturbado. Así podemos hablar de potabilizar aguas, descontaminar aires o ríos, es lo que sea. Entonces, esto tiene un doble propósito. Primero, uno neutraliza ese aspecto nocivo, esa externalidad que genera el servicio o el bien que estamos consumiendo, y por el otro lado, al cargarlo en el mismo precio del producto, el mercado va a tender a consumir menos. Es decir, si al litro de combustible nosotros le pusiéramos un valor sobre el deterioro o la contaminación que puede generar, quizás podríamos llegar a consumir menos. Pero habría que ver ese plus, que podría ser un impuesto, podría ser algo así en ese sentido, que encarezca el producto que contamina. ¿Quién lo percibe? Lo va a percibir el Estado, pero ¿qué va a hacer el Estado con ese dinero? Es decir, es ineludible que se destine al mismo, digamos, al mismo deterioro que genera ese producto. Eso sería, de alguna manera, incorporar el valor de la externalidad que se genera por la producción de ese producto en el precio, y de esa manera, bueno, regular un poco más el consumo. El ejemplo que yo puse es el del combustible, pero no es el único, hay otros que son mucho más graves. Absolutamente todos. Mucho más graves. Informarnos en nuestro tiempo libre no es otra cosa que autoeducarnos. La responsabilidad de ser nuestros propios educadores para estar al tanto de lo que ocurre surge por la globalidad que alcanzaron los problemas que sufre la naturaleza. Independientemente de lo que estudiemos y de dónde trabajemos, siempre podemos incluir la conciencia ambiental como norte, como guía a la hora de tomar decisiones. ¿Eso que estoy haciendo me acerca o me aleja de una relación equilibrada con la naturaleza? Para lograr grandes cambios necesitamos un accionar masivo, y las herramientas para lograr una respuesta masiva al llamado de protección del planeta ya existen. Facebook, Google, YouTube son creaciones extraordinarias para mantenernos conectados e informados. Y por suerte, ya no existen verdades absolutas sobre nuestra cultura y lo que podemos hacer nosotros de nuestras vidas. Lo cual quiere decir que el ser humano siempre tuvo la capacidad de reinventarse.
La vida está llena de decisiones, pero si se toman esas decisiones con el corazón, el camino es mucho, mucho más fácil. Incluso se nos hace más fácil pensar. Pero existe un problema. Hay un problema grande y es que existe una paradoja a la hora de tomar las decisiones. Es una especie de trampa que nos tiende el sistema, porque cada vez que queremos decidir por hacer algo, hay una gran multiplicidad de opciones para elegir. El sistema nos ofrece cualquier cantidad de cosas, moda, entretenimientos, carreras, especializaciones, y eso hace que cuando elegimos nunca estemos del todo seguros de lo que elegimos. Entonces, ¿somos realmente libres en un sistema consumista que nos incita a estar todo el tiempo eligiendo? Piensen en todas las veces que no se quedaron seguros con lo que decidieron, que pensaron en qué hubiera pasado si hacía una u otra cosa. Entonces, si uno se comporta de esa manera, inseguro, estaríamos yendo inseguros por toda nuestra vida y tendríamos miedo al fracaso y miedo a cambiar la rutina y a jugarnos por algo nuevo. Esta multiplicidad de oportunidades que ofrece el sistema capitalista en países con grandes niveles de desarrollo económico supone ser una expresión de libertad. Sos libre de elegir lo que quieras. Pero es solo una ilusión, porque la verdad es que cuantas más oportunidades y opciones tengamos, menos seguros nos sentimos de lo que elegimos y terminamos teniendo miedo todo el tiempo. Miedo a elegir mal, miedo a fracasar, miedo a lo nuevo, miedo al cambio. Y así todos terminamos haciendo absolutamente nada, enganchados en la rutina a causa de un miedo ficticio, inducido. Tomar decisiones y luego sentirnos seguros con lo que decidimos ya no es algo fácil. Damos 1000 vueltas antes de hacer algo, lo pensamos muchas veces, lo hacemos y luego nos hacemos la cabeza pensando si estuvo bien haber elegido eso. Para sentirnos seguros de lo que elegimos, tenemos que elegir sin miedos, sin pensar en el qué dirán de los demás, sino escuchar solamente a la voz interior que nos dice cuál es el camino correcto para humanos, tratando de racionalizar algo tan puro e instintivo como tomar una decisión con el corazón. Hay muchos caminos que podemos tomar en la vida, pero cuando logramos tomar decisiones con el corazón, siguiendo nuestros sueños, nuestra intuición y nuestras convicciones, el camino se hace mucho más fácil de transitar y vamos disfrutando del paisaje. En primer lugar, me parece un error fatal que tomes las cosas tan en serio, dijo al tomar asiento junto a mí. Hay 3 clases de malos hábitos que usamos una y otra vez al enfrentarnos con situaciones fuera de lo común en esta vida. Primero, podemos no hacer caso de lo que está ocurriendo o ha ocurrido, y sentir como si nunca hubiera pasado. Ese es el camino del santurrón. Segundo, podemos aceptar todo tal como se presenta y sentir como si supiéramos qué es lo que está pasando. Este es el camino de los devotos. Tercero, podemos obsesionarnos con un suceso porque no podemos descartarlo o porque no podemos aceptarlo de todo corazón. Ese es el camino del tonto. ¿Tu camino? Siempre que pensás en tu vida y los caminos que elegiste seguir, tenés que pensar qué tan alejado, qué tan distanciado ese camino que elegiste vivir está de tus sueños. Ahora, si te mirás al espejo en la mañana y no te gusta lo que ves, quizás te tocó un mal día y justo hay que hacer cosas que no te gustan. Ahora, si van pasando los meses y te mirás al espejo y no te gusta la imagen con la que te estás encontrando, entonces quizás tengas que empezar a preguntarte si hay que hacer algún cambio en tu vida para que ese camino que elegiste sea un camino que te lleve más directamente hacia hacerte feliz. Para contagiar y motivar amigos y familiares, hay que tratar de que se den charlas en un recreo de laburo o una sobremesa familiar, en los pasillos y bibliotecas de las universidades, en asados, entretiempos, salidas con amigos. Que no sean solo científicos y sociólogos los preocupados, sino todo padre y madre, todo estudiante, todo artista, todas las personas que estamos juntas viviendo en una sociedad sobre este mundo. Absolutamente todos. Che, pero esto... ¿Qué? ¿Es comprado? Sí, todo esto comprado. ¿Y por qué no te haces una huerta? Y
¿Qué estuve pensando? Es buena idea. Sí, dale, que vos sos vegetariana y todo eso. ¿Y vos me ayudás? Sí, de una. Buenísimo. Hola. Flo. ¿Algo grande? Hay un cuarto camino, el correcto, el camino del guerrero. Un guerrero actúa como si nunca hubiera pasado nada, porque no cree en nada, pero acepta todo tal como se presenta. Acepta sin aceptar y descarta sin descartar. Nunca siente como si supiera, ni tampoco siente como si nada hubiera pasado. Actúa como si tuviera el control, aunque esté temblando de miedo. Actuar de esa forma disipa la obsesión. Todos nos hartamos y nos queremos escapar cuando nuestras situaciones se ponen más complejas y parece que estamos estancados y no sabemos dónde ir. Pero ¿qué pasaría si decidimos quedarnos y taclear la realidad así como está? ¿Qué pasaría si de repente la sociedad realmente quisiera seguir los pasos para llegar al camino de la sustentabilidad? Podríamos realmente cambiar el mundo, mejorando la educación, haciéndola más profunda, haciendo que las agendas políticas sean más inclusivas con el medio ambiente y replanteándonos desde todos los niveles de la sociedad los cambios que tenemos que hacer para llegar a la sustentabilidad. Existen estresores externos que alteran la poca serenidad con la que logramos armarnos para encarar el día. También es cierto que uno mismo altera sus propios niveles de entropía emocional al pensar y repensar demasiado las cosas. A veces nos quedamos tan trabados en un solo problema, le damos tantas vueltas al asunto, que no llegamos a solucionar nada. Habiendo tantas cosas pasando al mismo tiempo en el mundo, necesitamos estar en paz con nosotros mismos primero, para luego intentar ayudar a cambiar las cosas. ¿Cómo definirías el objetivo de la economía ambiental? Bueno, justamente, del momento que es economía, nosotros nos introducimos en cuestiones de valores, de precio, digamos, de todo aquello que de alguna manera gobierna el consumo, porque los precios indiscutiblemente gobiernan el consumo, ¿no? Entonces, específicamente dentro de la economía existe la rama de la economía ambiental. ¿Y qué significa esto? Es cuando nosotros tratamos de introducirle al ambiente valores o aspectos económicos que de alguna manera dirijan el consumo, evitemos externalidades, contaminemos mucho menos, es decir, ocuparnos de aplicarle valores económicos a lo que es el ambiente, que muchas veces no es tenido en cuenta en términos económicos, en términos de precio y en términos de valor, ¿no? Porque muchas cosas tienen valor. En el ambiente tiene un valor enorme, pero ¿qué precio tiene? Entonces, ese es el enfoque que hace la economía ambiental. Vamos al cine y hay 15 películas en cartelera. Queremos estudiar una carrera y ya se especializó tanto todo que cuesta elegir a conciencia. En el supermercado tenemos 10 marcas diferentes de mayonesa y 23 de shampoo. Algunos servicios de tele por cable te ofrecen casi 1000 canales. Casi nunca nos contentamos con lo que elegimos decir en una primera entrevista de trabajo. Hay tanto para decidir que nunca decidimos seguros al 100%. Si pudiésemos adoptar una manera frugal de vivir, más sencilla, con otros valores, no habría problema alguno en redistribuir el exceso de nuestras oportunidades, producto de demasiado dinero circulando en un mismo lugar. Así estaríamos haciendo una redistribución ambiental de todos nuestros recursos, naturales, humanos y económicos, y nosotros reduciríamos considerablemente nuestros niveles de entropía emocional y nos permitiríamos ser felices con menos, pudiendo tomar decisiones concretas sin la niebla que nos da nuestro mundo material. Jorge, ¿qué alternativas y soluciones se te ocurren tanto como para reducir nuestras materias primas que usamos, como reducir también los desechos que hacemos? Ahí ya enfocamos
la economía ambiental, pero más que nada dentro de la economía ambiental lo que es la economía de los recursos naturales. Porque vos me estás planteando cómo reducir lo que usamos y a su vez dónde estamos haciendo, digamos, los depósitos de basura. En algún momento se planteaba que la gran limitación que tiene el crecimiento de la población, de los bienes, era la materia prima. Entonces vos enfocás bien mencionando también los residuos, porque hoy día son tan importantes la disponibilidad de recursos naturales para generar productos o para cubrir las necesidades, como todos los depósitos que estamos haciendo. Y a veces puede ser más importante en lo que es el crecimiento de un sistema económico, los depósitos que estamos, nos puede llegar a limitar mucho más los depósitos que estamos generando. Entonces, como alternativa para de alguna manera sustituir los recursos naturales que nosotros usamos está el reciclado. El reciclado que a nosotros nos permite cada vez ir usando menos de los productos naturales como los encontramos en el ambiente. Pero el reciclado no es 100% que podemos reciclar, sino que siempre vamos perdiendo de alguna manera. Vamos a seguir necesitando de los recursos naturales que nos brinda el ambiente, ¿no? Otra de las alternativas es el desarrollo de tecnologías que sean menos contaminantes o que sean más eficientes en el uso de los recursos que le sacamos al ambiente. Es decir, vamos a tener que seguir explotando el ambiente para cubrir nuestras necesidades, pero tecnológicamente puede haber soluciones donde cada vez seamos más eficientes en el uso de esos recursos. Y por el otro lado está el tema de los depósitos, es decir, clasificar las basuras, usar cada vez menos empaques. Hoy día compramos una computadora y vienen 4 cajas en una computadora. Entonces, ¿hay necesidad de todo eso? Porque la solución no es que el supermercado no te dé la bolsa. La solución es cómo nosotros estamos operando en el medio ambiente de manera diferente. Entonces, ahí caemos en un eje central, que yo creo que es la solución o es por donde debemos caminar. Es la capacitación de toda la población en el valor del ambiente. ¿Tiro un papel a la calle o me lo guardo en el bolsillo hasta llegar a casa? ¿Saco el auto por un par de cuadras o voy caminando? ¿Compro el papel de resma blanqueado o el que tiene el sello de reforestación sustentable? ¿Tiro todo en una misma bolsa o separo mis residuos? Día a día, decisiones. If you really love me, tell me something clever. I can tell by your eyes when